Dijeron que solo fue un accidente. Un viejo coche patrulla abandonado y en llamas en la nieve. Nadie debía darse cuenta. Nadie debía oír los gritos ahogados que provenían del interior. Pero una niña de 7 años que pasaba por aquel terreno helado sintió algo que nadie más sintió. Y lo que encontró entre las llamas desvelaría una verdad tan dolorosa que casi desapareció en silencio. Esta es la historia de un perro olvidado, abandonado a su suerte por aquellos a quienes sirvió, y de la niña que se negó a dejar que el mundo siguiera adelante. Lo que comenzó con un gemido en una tormenta de nieve terminaría con un legado que cambiaría una nación. Pero antes de empezar, dale al botón de me gusta. Era una de esas mañanas en las que el frío te cala hasta los huesos, en las que cada respiración se convierte en vaho, y la nieve cubre el mundo como un secreto que espera permanecer enterrado. En un tranquilo pueblo de Montana, escondido cerca del borde de un bosque helado, las calles estaban prácticamente desiertas. El único sonido era el del viento arrastrándose por las ramas de los pinos, susurrando rumores que solo el frío podía entender. Pero justo más allá del límite del pueblo, en un terreno helado y olvidado, algo ardía. Un coche patrulla fuera de servicio, medio oxidado y cubierto de escarcha, se había convertido en un ataúd de metal. En su interior, una vida aún se agitaba. Se llamaba Axel, un pastor alemán veterano, antiguo miembro de la Unidad 47. Leal, intrépido, y el tipo de perro que no solo obedecía órdenes. Vivía para ellas. Había rescatado a niños desaparecidos de estanques helados, olfateado explosivos en gimnasios escolares y, una vez, recibió una bala protegiendo a su adiestrador. Pero nada de eso importaba después de lo que pasó hace 3 noches. Una operación encubierta había salido mal. Una emboscada en un callejón nevado. Disparos. Un detective sangrando. Un sospechoso huyendo. ¿Y Axel? Hizo lo que le habían enseñado. Corrió hacia el niño que gritaba en medio del fuego cruzado, no hacia el sospechoso. Esa única decisión salvó una vida. Pero le costó todo. El departamento lo calificó de fracaso. Un lastre. En silencio, a puerta cerrada, decidieron que Axel no volvería a casa. Sin placa, sin ceremonia, solo silencio. Así que lo metieron en ese coche patrulla al amparo de la oscuridad y lo llevaron a las afueras de la ciudad. Lo dejaron encerrado en la parte de atrás, en una mañana tan fría que se rompían los parabrisas. Sin comida, sin nota, el tipo de abandono que no necesita explicación. Y luego el incendio. Nadie diría si fue un incendio provocado para borrar pruebas o un final cruel. Pero las llamas comenzaron en el motor y se extendieron rápidamente. El hielo chisporroteaba mientras el humo se elevaba en la nevada, espeso y lento, como un secreto que se desvela. No hubo sirenas ni rescate. Excepto que el destino tiene una extraña forma de elegir a sus héroes. A pocos metros de allí, una niña llamada Lena Whitmore regresaba a casa con su madre desde la panadería. Tenía 7 años, llevaba un abrigo de lana rojo 2 tallas más grande y los guantes arrastrándose por la nieve. Era el tipo de niña que se detenía a hablar con los carámbanos y ponía nombre a todas las ardillas que veía. Y en ese paseo, algo la hizo detenerse. Quizás fue el instinto. Quizás fue el tenue destello detrás del cristal. Pero Lena tiró de la mano de su madre y señaló hacia el coche en llamas. «Mamá, hay algo dentro». Su madre no miró 2 veces. Solo negó con la cabeza. «Está vacío, cariño. Sigue caminando. Es peligroso». Pero Lena no se movió. Se quedó mirando, con el corazón latiendo con fuerza, a la ventana trasera, ahora cubierta de nieve derretida y manchas de humo. Y entonces lo oyó. Un gemido, bajo, desigual. No era humano, pero tampoco era el tipo de sonido que se puede ignorar. Un grito que no era solo miedo. Era dolor, traición. Un grito que preguntaba al mundo por qué se había olvidado. Dio un paso adelante. Dentro del coche, Axel empujó con todas sus fuerzas contra el cristal. Tenía un ojo hinchado y cerrado. Los pulmones le ardían por el humo. Los músculos se le habían congelado. Pero la vio, solo un borrón rojo y dorado en un mundo que se oscurecía. Y, de alguna manera, supo que este pequeño ser humano no iba a marcharse. Lo que sucedió a continuación sacudiría las vidas de todos los habitantes de ese pueblo. Rompería el silencio. Pondría un nombre olvidado en todas las pantallas de Estados Unidos y desencadenaría un movimiento que nadie vio venir. Porque Lena no solo vio un coche en llamas,
Vio un alma que nadie más estaba dispuesto a salvar. Y ese momento fue solo el comienzo. La mayoría de los niños se habrían dado la vuelta. Sinceramente, la mayoría de los adultos también lo habrían hecho. El fuego lamía las ventanas. Un coche patrulla escupía humo negro al cielo nevado y nadie en los alrededores era lo suficientemente valiente o insensato como para acercarse. Pero Lena Whitmore no era como la mayoría de los niños. Se quedó allí, con las botas medio enterradas en un montón de nieve, con la mirada fija en la ventana trasera de ese coche en llamas, como si intentara escuchar a través del cristal. Entonces volvió a ocurrir. Ese sonido. Un ladrido, pero no como los de los parques o los patios traseros. Era crudo, como si lo arrastraran por una garganta que apenas funcionaba. Una última súplica, y Lena se movió. Su madre gritó tras ella. Resbaló en el hielo al intentar alcanzarla. Pero Lena ya estaba junto al coche, con la cara a pocos centímetros del cristal humeante, el aliento empañándolo mientras entrecerraba los ojos para ver a través de la neblina. No veía mucho, solo el contorno de algo presionado contra el otro lado, inmóvil salvo por un ligero movimiento. Pero su corazón ya había tomado una decisión. Se agachó, agarró el trozo más grande de rama cubierta de hielo que pudo encontrar y lo blandió. El primer golpe rebotó. El segundo rompió la esquina. ¿El tercero? Astilló el cristal como una telaraña que se desprendía de sus puños. Sus manos, cubiertas por unos guantes, se desgarraron. La sangre se mezcló con los copos de nieve y la adrenalina. Gritó con los dientes apretados, sin detenerse ni siquiera cuando le temblaban los brazos. El mundo a su alrededor se quedó en silencio, como si incluso el viento contuviera la respiración, y entonces se produjo un estruendo. La ventana cedió. Una ola de humo salió como si hubiera estado esperando permiso. Lena se atragantó, tosió, retrocedió solo para volver a avanzar. A través del velo gris, lo vio, apenas consciente, con un ojo abierto y una pata temblando. Su pelaje estaba quemado, su pecho se elevaba en respiraciones cortas y agitadas. Axel, un héroe que nadie hubiera imaginado que aún tenía latido. Antes de que Lena pudiera siquiera pensar en qué hacer a continuación, se oyeron neumáticos chirriando cerca. Una quitanieves, con las luces naranjas girando, derrapó hasta detenerse. El conductor, de mediana edad, con una chaqueta de franela y los ojos muy abiertos, saltó y corrió hacia el accidente. ¿Qué demonios? ¿Hay alguien ahí dentro? Lena solo señaló, sin poder articular palabra, con la cara manchada de ceniza. El hombre abrió la puerta trasera con una palanca, tirando con tanta fuerza que la bisagra se dobló. Y allí estaba, el perro que el pueblo había olvidado, tirado en un montón, apenas vivo. Juntos, el hombre y la madre de Lena sacaron a Axel, lo envolvieron en el abrigo de Lena y lo tumbaron en la nieve. No se movía, pero no apartaba los ojos de Lena. Incluso entonces, destrozado y roto, sabía quién lo había salvado. Cuando por fin llegaron los servicios de emergencia, las llamas habían devorado la mitad del coche. Los paramédicos se apresuraron a evaluar la escena, pero cuando llegaron a Axel, su tono cambió. «Solo es un perro», murmuró uno, pasando junto a él hacia el conductor de la quitanieves, que no estaba dispuesto a aceptarlo. «No es solo un», gruñó el hombre. «Esa chica arriesgó su vida por él. Es un superviviente». Lena estaba de pie junto a Axel, temblando con su jersey, ahora fino, y con las manos aún goteando por el cristal. No lloraba. Solo susurraba, una y otra vez. «Estás bien. Ahora estás bien». Pero él no estaba bien, ni mucho menos. Su cuerpo se estaba apagando por el shock y el frío. «Estás bien. Ahora estás bien». Pero él no estaba bien, ni mucho menos. Su cuerpo se estaba apagando por el shock y la exposición al frío. Si quería vivir, necesitaba ayuda, y rápido. Pero nadie sabía a dónde ir. La clínica veterinaria más cercana debía estar cerrada debido a la tormenta de nieve. Fue entonces cuando la madre de Lena recordó algo. Un nombre. Elise Kramer, la de Fairpine. Ella ayudó al perro de nuestro vecino el invierno pasado. Quizá todavía esté allí. Y con eso, subieron a Axel a la parte trasera de la quitanieves, lo cubrieron con mantas de desconocidos y se pusieron en marcha por las calles cubiertas de nieve. Una carrera desesperada contra el tiempo, contra el daño causado por el humo, contra el frío, contra todo lo que ya había intentado silenciar a este perro. Lena se sentó en la parte trasera,
y le sujetó la pata a Axel durante todo el trayecto. Aún no lo sabía, pero ese simple gesto, esas ventanas rotas, ese amor obstinado, ya estaban dando forma a algo mucho más grande que un simple rescate. Estaba reescribiendo una historia que nadie quería contar. Y el siguiente capítulo iba a incomodar a la gente. Mucho. La quitanieves atravesó la ciudad como un salvavidas en el hielo. Cada segundo parecía más importante que el anterior. Axel apenas se movía, solo respiraba con dificultad, con respiraciones entrecortadas que apenas empañaban el aire. Su pelaje quemado estaba pegado a la manta, las patas en carne viva y rígidas. Lena estaba sentada en la parte de atrás, con sus pequeñas manos agarrando su pata como si fuera una frágil cuerda que lo mantenía allí. Y, en cierto modo, lo era. No lo soltaba, ni por el frío, ni por el olor a humo que aún impregnaba su cuerpo. Ni siquiera cuando su madre le rogó que descansara los brazos. Cuando llegaron a Fairpine Road, la tormenta había vuelto a arreciar. El viento soplaba con fuerza y la nieve caía densa y rápida. La mayoría de las ventanas estaban a oscuras, pero una brillaba. Un pequeño letrero de neón azul apenas visible a través de los copos. Dra. Elise Kramer, veterinaria, urgencias. Robert Whitmore, el padre de Lena, llegó a la clínica justo cuando ellos entraban. Todavía llevaba el uniforme del colegio, la barba cubierta de nieve y el rostro marcado por la preocupación. Era profesor de historia, no estaba acostumbrado al caos. Pero cuando vio a su hija salir tambaleándose de una quitanieves, con el rostro cubierto de ceniza, las pestañas congeladas por las lágrimas, y cargando con un pastor alemán medio muerto envuelto en un abrigo ensangrentado, no lo dudó. Agarró a Axel por las patas traseras y juntos lo llevaron dentro. Ladra. Elise Kramer ya estaba esperando. 30 y tantos años, mirada penetrante, y una de las pocas veterinarias de la ciudad que nunca había olvidado lo que un perro había hecho por su familia. Cuando vio las placas que colgaban del cuello de Axel, algo se movió en su interior. Unidad 47. Axel. No era un perro cualquiera. Era el perro. Conocido por haber abatido a un secuestrador 4 años atrás, cuando nadie más se atrevía a entrar en el edificio. Aquel día había salvado a su primo. Y ahora estaba allí, a punto de morir porque alguien quería eliminarlo. No pidió formularios. No habló de pagos. Simplemente se puso manos a la obra. Vías intravenosas, sedantes, oxígeno, vendas empapadas en suero. El personal se movía a la velocidad del rayo, pero estaba claro. Axel se aferraba a la vida por un hilo. Tenía los pulmones marcados por el humo. Sus músculos sufrían congelación. Sus patas traseras, posiblemente irreparables. Las quemaduras en el lado derecho eran más profundas de lo que nadie quería admitir en voz alta. Lena se quedó en un rincón, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos fijos en él. No parpadeaba. Cada pitido de los monitores, cada mueca de dolor de Axel la hacía temblar. Y Robert, que estaba a su lado, estaba abrumado. Las preguntas empezaban a surgir. ¿Por qué un perro policía jubilado estaba solo en un coche patrulla fuera de servicio? ¿Por qué estaba aparcado en un terreno abandonado a las afueras de la ciudad? ¿Por qué no había ni un solo agente en el lugar del incendio? ¿Por qué nadie vino a buscarlo? Elise no dijo mucho al principio. Solo trabajaba. Pero más tarde, cuando la habitación se quedó en silencio y Axel estaba bajo los efectos de una fuerte sedación, se volvió hacia Robert con una carpeta en la mano. Dentro, había documentos de hacía años, el caso de su primo. Y allí estaba Axel. El mismo perro. El héroe. Pero algo más le llamó la atención. Un informe presentado hacía solo unos días. Una notificación de traslado de la unidad canina 47, considerada inestable para el trabajo de campo, destinada a contención y evaluación. Confinamiento. Eso no era jubilación. Era un eufemismo. Eso no era jubilación. Era un eufemismo. Una forma educada de decir, deshazte de él. Robert apretó la mandíbula. Miró a su hija, que seguía susurrando a Axel, sin soltar su pata. Una niña había mostrado más compasión en un minuto congelado que todo un departamento en meses. Y fuera, en la ciudad que una vez alabó a sus héroes caninos, todo estaba en silencio. No había periodistas, no había titulares, no había protestas. Pero Robert sabía que algo más se avecinaba. No era una casualidad. Era un encubrimiento.
una traición silenciosa enterrada entre papeleo y mal tiempo. ¿Y Lena? Acababa de encender la mecha que estaba a punto de descongelar la conciencia de toda la ciudad. Las tormentas de nieve suelen ser una gran excusa para el silencio. Las carreteras se cierran, los teléfonos no suenan, y la gente se refugia con chocolate caliente, fingiendo que el mundo puede esperar. Pero dentro de esa clínica veterinaria, el silencio no era paz. Era presión. Era dolor. Y para Robert Whitmore, el silencio se estaba convirtiendo en furia. Axel apenas se mantenía con vida. Sus signos vitales parpadeaban como una llama moribunda. Y sin embargo, no había llegado ninguna llamada del departamento. Ninguna pregunta. Ningún seguimiento. Ni un alma preguntando si el perro estaba vivo. La doctora Elise Kramer llevaba horas sin salir del quirófano. Se movía como alguien que cose con retazos para crear esperanza. Y, aunque por fuera era todo ciencia y precisión, había algo en este caso que era personal. Cada vez que miraba el rostro de Axel, su memoria la transportaba a aquella crisis con rehenes en una escuela 4 años antes, al momento en que se abrió la puerta de golpe, al momento en que un pastor alemán se abalanzó sobre los pupitres y el caos, para inmovilizar a un hombre que apuntaba con un arma a la cabeza de su primo. Ese perro tenía un nombre, y ahora tenía quemaduras en el pecho y las patas congeladas. No tenía sentido, nunca lo tendría. Mientras Elise trabajaba, Robert sacó su ordenador portátil. Era profesor durante el día, sí, pero eso no significaba que no estuviera hecho para la persecución. Empezó a investigar, durante el día, sí, pero eso no significaba que no estuviera hecho para la persecución. Empezó a investigar. Revisó artículos archivados, boletines del departamento, protocolos retirados de la unidad canina. Encontró las menciones honoríficas de Axel, 6 en total. Fotos de él recibiendo premios. Un vídeo de una asamblea escolar en la que los niños coreaban su nombre. Y luego, nada. Un punto y aparte. No había ninguna publicación oficial sobre su jubilación. Tampoco había ningún comunicado de prensa de la policía. Solo un rumor sobre su traslado a una instalación de seguridad que no aparecía en ningún mapa. Llamó al departamento. Lo transfirieron. Le dieron largas. Viejo K9, papeleo incorrecto. Sin comentarios. Colgó, con los nudillos blancos. Mientras tanto, Lena no se había movido de la esquina de la clínica. Colgó, con los nudillos blancos. Mientras tanto, Lena no se había movido de la esquina de la clínica. Estaba sentada con un libro para colorear en el regazo, pero sus ojos no se apartaban del monitor que controlaba la respiración de Axel. Cada pitido era una plegaria. Cada bajada, un puñetazo en el pecho. Entonces sonó el teléfono de la clínica. Elise lo cogió y se puso rígida de inmediato. Bajó la voz. Salió al pasillo. Robert la siguió. Cuando volvió, estaba pálida. Era el Canal 7. Alguien les había avisado de que estaban tratando a un perro policía abandonado a su suerte. Iban a enviar un equipo. Con esa tormenta. Robert parpadeó. Alguien lo sabe. Alguien quiere que la gente lo sepa, dijo Elise en voz baja. Y alguien más realmente no quiere que se sepa. Esa noche, Elise se quedó en su apartamento de arriba, encima de la clínica. Robert y Lena se acurrucaron en el sofá del vestíbulo. La tormenta sacudía las ventanas como una advertencia. Y en la habitación de atrás, Axel yacía inmóvil, con intravenosas en ambas piernas. El pecho aún se levantaba, apenas. Alrededor de la medianoche, un ruido rompió la calma. Un suave tintineo, luego un clic. La entrada trasera. Elise agarró su teléfono, con el corazón acelerado. Robert ya estaba despierto, de pie cerca de la sala de examen. Lena se asomó desde detrás del mostrador de recepción. Entonces lo vieron. Un hombre con una chaqueta negra, alto, con la capucha puesta, de pie junto a la mesa de Axel con una jeringa en la mano. Elise no gritó, no se quedó paralizada, simplemente gritó, ¡Eh! El hombre salió corriendo. Elise corrió tras él. Robert no dudó. Irrumpió por la puerta del pasillo y derribó al desconocido en la nieve. Lucharon. El hombre le dio puñetazos, patadas, se revolvió y luego se zafó de Robert y huyó en la oscuridad, desapareciendo en la blancura. En la nieve quedó una placa de la ciudad. Control de animales. Elise la recogió con dedos temblorosos. No solo están tratando de olvidar a Axel, dijo. Están tratando de borrarlo. Esa noche,
Robert hizo una llamada más. No a la policía. A los medios de comunicación. Si quieren silencio, dijo. Démosles un micrófono en su lugar. Amanecía, y con él, la tormenta no sería lo único que se derrumbaría. Cuando el sol se asomó entre las nubes, la clínica veterinaria ya no era un rincón tranquilo de la ciudad. Algo había cambiado. La gente hablaba. Se había desatado un incendio, no del tipo que derrite el cristal, sino del que se propaga por los salones, los teléfonos y los muros de Facebook como un rumor radioactivo. Las furgonetas de los medios de comunicación estaban aparcadas fuera, con las ruedas hundidas en el barro, y las cámaras enfocaban la puerta de la clínica. Alguien había filtrado la historia, y en el momento en que el nombre de Lena apareció en los titulares, junto a palabras como heroína, encubrimiento y perro policía abandonado a su suerte, Estados Unidos empezó a prestar atención. Pero dentro de la clínica, todo seguía pareciendo frágil. Axel había sobrevivido a la noche por los pelos. Su respiración era estable, pero sus patas traseras no se habían movido ni una sola vez. Ladra. Elise Kramer seguía comprobando la respuesta nerviosa, pero cada prueba terminaba en un suspiro silencioso. Las quemaduras eran profundas y la congelación, posiblemente permanente. Aún así, el perro estaba vivo. Solo eso parecía un milagro esculpido en hielo. Entonces sonó el teléfono. Otra vez. Esta vez era el responsable de relaciones públicas del departamento. Tan fría como las calles de fuera. Tenemos entendido que un perro jubilado está siendo atendido en sus instalaciones. Enviaremos a control animal esta tarde para recogerlo. Es el protocolo habitual. Elise ni siquiera dudó. Ni hablar. Está en cuidados intensivos. Es propiedad del departamento. Se enfadaron. Colgó. Robert, que estaba cerca, se pasó una mano por la cara. Así que ese es el juego. Lo quieren de vuelta antes de que la gente empiece a atar cabos. No se equivocaba. Ya habían llegado algunos periodistas y habían empezado a hacer preguntas serias. ¿Por qué estaba un perro de servicio condecorado en un vehículo abandonado? ¿Quién autorizó su traslado? ¿Por qué no había ningún adiestrador presente? ¿Por qué no había aparecido nadie hasta que una niña de 7 años rompió una ventana con sus propias manos? ¿Y Lena? Seguía al lado de Axel, con las manos desnudas. ¿Y Lena? Seguía al lado de Axel, susurrándole suavemente, con una mano sobre su pata vendada. Cuando los monitores pitaban, sonreía. Cuando se ralentizaban, se tensaba. Pero nunca dejaba de hablar. Te vas a poner mejor. Tienes que hacerlo. Todavía no has conocido a Pancake, mi oso de peluche. Él cuida de mi almohada. Pero le dije que quizá tú lo necesitarías más. Entonces llamaron a la puerta. Fuertes. Fríos. Definitivos. 2 hombres con chaquetas negras estaban de pie frente a la puerta de la clínica. Uno sostenía una carpeta. El otro una correa y una jaula portátil. Elise se negó a abrir la puerta. «Esta es una consulta privada», gritó. «Es un paciente». «¿Lo quieren?» «Consigan una orden judicial», gritaron. «Es un paciente». «¿Lo quieren?» «Consigan una orden judicial». El hombre con la carpeta solo sonrió. «Eso se puede arreglar». Pero antes de que pudieran seguir adelante, un segundo vehículo se detuvo derrapando. Prensa. Canal 7. Las cámaras ya están grabando. Uno de los reporteros entró en el encuadre, micrófono en mano, con los ojos brillantes. Estamos aquí, en la clínica veterinaria donde, según se informa, un antiguo perro policía está siendo retenido bajo amenaza de ser retirado por la fuerza por el control de animales. La indignación pública está creciendo después de que nuevos detalles sugieran que este perro fue abandonado a su suerte tras decisiones internas del departamento. Los hombres de fuera se pusieron tensos. Uno se giró, murmuró algo y ambos se marcharon. Dentro, Robert miró a Elise. «Eso nos ha dado tiempo». «No mucho», respondió ella, «pero quizás sea suficiente». Y así, sin más, la clínica se convirtió en un campo de batalla. No de armas ni de fuego, sino de verdades y mentiras. Cada llamada de un antiguo agente, cada correo electrónico de una familia que había sido salvada en su día por un perro, cada comentario en las redes sociales. Cada uno era un golpe contra el silencio que había enterrado a Axel. Un pastor local se detuvo con un sobre con un donativo. Un grupo de niños dejó tarjetas dibujadas a mano con huellas de perro hechas con crayones y frases como «Gracias por ser valientes».
Pero, ¿qué fue lo que conmovió a todos? Una carta de una madre cuyo hijo había sido salvado por Axel durante un robo. Decía: se sentó junto a la cama de hospital de nuestro hijo durante 3 noches. No sabía que los perros podían rezar hasta que vi a Axel hacerlo. Lena colocó la carta junto a la jaula de recuperación de Axel, con sus guantes rojos ahora manchados de yodo y esperanza. Se inclinó, le besó la nariz y le susurró: ya no tienes que ser su héroe. Ahora eres el mío. Pero ahí fuera, la tormenta seguía arreciando, y la lucha no había hecho más que empezar. Al final de la semana, un solo vídeo lo cambió todo. Era borroso, tembloroso, filmado con un teléfono con la pantalla rota. Pero nada de eso importaba, porque mostraba algo que ningún titular podía captar realmente. Una niña pequeña, de no más de 7 años, acurrucada en el suelo junto a un pastor alemán quemado y herido, sosteniendo su pata como si fuera lo último que lo unía al mundo. Su abrigo rojo envuelto alrededor de su espalda. Tenía las mejillas manchadas de hollín y lágrimas. En ese momento no estaba llorando. Estaba tarareando. Suavemente. Afki. Como si estuviera deseando que su alma se quedara un poco más. Alguien lo subió con el siguiente pie de foto. Ella no solo lo rescató. Está luchando por mantenerlo con vida. Y en 12 horas tuvo 10 millones de visitas. Está luchando por mantenerlo con vida. Y en 12 horas tenía 10 millones de visitas. Al final del día, 50. Los hashtags explotaron. Hashtag justicia para Axel. Hashtag perro héroe. Hashtag Lena y Axel. Las celebridades lo compartieron. Los grupos de veteranos se movilizaron. Las unidades caninas de la policía de todo el país enviaron mensajes de apoyo. Y con eso llegó la presión. El tipo de presión que hace sudar a los funcionarios. Que saca a la luz documentos ocultos. Que pone en marcha a los departamentos de relaciones públicas. Porque ahora la verdad había salido a la luz. Axel había sido considerado un lastre tras desobedecer una orden durante una misión. Una orden que habría provocado la muerte de una niña. En cambio, él la salvó. Y el precio, su placa, el silencio de su superior. Un rastro documental que sugería inestabilidad mental en un perro que lo había arriesgado todo para proteger a las mismas personas que ahora intentaban borrarlo. Pero Estados Unidos no borra a los héroes tan fácilmente. Las donaciones comenzaron a llegar a la clínica. Miles. Luego decenas de miles, suficientes para financiar las cirugías de Axel, la terapia e incluso nuevo equipo para toda la clínica veterinaria. Ladrá. Elise Kramer, que normalmente estaba demasiado concentrada en los puntos y las constantes vitales como para decir mucho, se encontró frente a las cámaras de televisión dando información diaria. Sus pulmones están mejorando. Está luchando. Aún no está fuera de peligro. Pero ya no está solo. Y no lo estaba. Todas las tarjetas que llegaban se pegaban en la pared de la clínica. Todos los dibujos de los niños. Todas las cartas de agradecimiento. El lugar parecía un santuario envuelto en amor y furia. Luego llegó la petición. Iniciada por Robert y Lena Simple Clear. Luego llegó la petición. Iniciada por Robert y Lena Simple Clear. Exigir justicia para los animales de servicio. Exigir transparencia. Proteger a quienes nos protegen. En 72 horas, había superado los 2 millones de firmas. Y mientras esa tormenta arrasaba en Internet, algo aún más grande estaba sucediendo en la vida real. Axel abrió los ojos. No solo parpadeó. Los abrió. Se enfocó. Levantó la cabeza lo suficiente como para tocar la manga de Lena. Y cuando ella se inclinó hacia él, susurrando como siempre, su cola se movió. Solo un pequeño movimiento, pero estaba ahí. Lena dio un grito ahogado. «Papá, se acuerda de mí, se acuerda». Robert se derrumbó allí mismo, llorando desconsoladamente, sin vergüenza. Porque después de todo, la traición, el silencio, el humo, este perro había elegido vivir. Por ella. Gracias a ella. Los periodistas lloraban. Las enfermeras lloraban. Estados Unidos lloró. ¿El siguiente vídeo de actualización? Superó los 100 millones de visitas en menos de 24 horas. Y así, Axel se convirtió en algo más que un perro. Se convirtió en un símbolo de la lealtad, de lo que sucede cuando apoyas a alguien a quien el mundo ha abandonado. ¿Y Lena? Se convirtió en el centro de todo.
Pero nada de eso detuvo la maquinaria que seguía funcionando entre bastidores. El departamento no se había disculpado, nadie había rendido cuentas. Y había rumores. Rumores de que todavía querían que la historia desapareciera, silenciosamente, con la excusa de la distracción pública. Demasiado tarde. Porque ahora, el mundo estaba mirando. Y ni Lena ni Axel iban a ir a ninguna parte. El invierno en Montana tiene una forma curiosa de decirte quién eres. Algunas personas se esconden, otras luchan y otras, como Axel, lo soportan con fuerza y silencio. Pasaron los meses desde el incendio. La nieve no había desaparecido, tampoco las cámaras. Pero dentro de la clínica convertida en santuario, algo se estaba descongelando. No era el clima, sino un perro que se negaba a rendirse. La recuperación de Axel era lenta, agonizantemente lenta. Había días en los que no comía, noches en las que gemía de dolor a través de los vendajes y el recrecimiento de los nervios. Ladra. Elise Kramer, que antes se consideraba solo una veterinaria, ahora trabajaba como alguien que realizaba una operación a corazón abierto al alma de Estados Unidos. Construyó cabestrillos a medida, luchó por conseguir subvenciones, discutía con especialistas en 3 usos horarios, pero nunca se rindió. Lena tampoco. Cada mañana, antes de ir al colegio, Lena llegaba con 2 cosas, una bufanda roja que había cortado a la medida del cuello de Axel y una nueva historia que contarle. A veces era sobre el colegio. A veces era sobre Pancake, el oso de peluche. Otras veces, simplemente se sentaba a su lado y cantaba. No para entretenerlo, sino para recordarle que no estaba solo. Y entonces llegó el momento, meses después del incendio. Una mañana tranquila. La clínica estaba vacía, salvo por el zumbido habitual de las máquinas y la escarcha en las ventanas. Elise estaba revisando las vías intravenosas. Lena estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, junto a Axel, leyendo en voz alta un libro sobre caballeros valientes y perros mágicos. Y Axel, aún con cicatrices, con una pierna inutilizada, se levantó, lentamente, tembloroso, y dio un paso, luego otro. Toda la habitación se quedó paralizada. Lena dejó caer el libro. Elise jadeó. Robert, que acababa de entrar con el café, se quedó mirando como si hubiera visto a un fantasma aprender a caminar. ¿Acaba de hacerlo? Axel tropezó. Se tambaleó. Luego dio un tercer paso. Hacia Lena. Ella no gritó, no lloró, solo sonrió tanto que sus ojos desaparecieron. Te dije que seguía siendo un caballero. Ese momento quedó grabado en la cámara de seguridad de la clínica. Al mediodía se había vuelto viral. Otra vez. ¿El título? El paseo que nadie esperaba. En cuestión de días, llegaron invitaciones de programas matutinos. Una de la alcaldía, otra de un senador. Pero a Lena no le interesaba la televisión y a Axel no le importaba la política. Lo que querían era nieve. Así que para su primer paseo al aire libre, eligieron el sendero helado cerca del lago Cristal, donde el aire aún era escaso y la nieve permanecía intacta como el glaseado de un pastel. El lugar donde solía entrenar, donde solía correr libremente. Elise le ayudó a ponerse el arnés. Robert llevaba un termo con chocolate caliente. ¿Y Lena? Sujetaba la correa como si fuera de oro. Axel cojeaba, lento y deliberado, pasando junto a los árboles cargados de hielo. Arrastraba ligeramente la pata trasera, pero su postura... orgullosa, el tipo de orgullo que no se puede fingir. El que viene de sobrevivir a algo que nadie creía que podría superar. La gente observaba desde la distancia. Algunos aplaudían, otros lloraban, la mayoría se quedaba quieta, porque a veces lo único que puedes hacer es ser testigo. Cuando llegaron al borde helado del lago, el viento había arreciado. Los copos de nieve bailaban a su alrededor. Lena se agachó junto a Axel, se quitó la bufanda roja y se la ató alrededor del cuello. «Ya no eres una placa», le susurró. «Ahora eres mío». Robert lo grabó todo. Sin narración, sin música. Solo el sonido de la nieve crujiendo y una niña riendo junto a un héroe con el abrigo chamuscado y los ojos cansados. ¿Ese vídeo? 80 millones de visitas en una semana. Y aún así, ni una palabra del departamento. Ni una disculpa oficial. Ni una palabra de responsabilidad. ¿Pero el silencio ahora? Ya no les pertenecía. Porque en algún lugar entre el hielo y el fuego,
un canino quemado y una niña intrépida se habían vuelto más fuertes que todos los encubrimientos que intentaban enterrarlos. Y algo aún más grande se avecinaba. No solo para Axel, sino para todos los perros que alguna vez habían sido descartados como equipo cuando las sirenas se detuvieron, justo un año después. 12 meses desde que el fuego se encontró con el hielo y el silencio intentó tragarse a un héroe. Desde que una niña de 7 años rompió una ventana con las manos ensangrentadas y sacó la verdad de las llamas. Desde que un pueblo cubierto de nieve aprendió que olvidar a un perro no significa que el mundo te lo permita. Y ahora Axel se había ido. Falleció pacíficamente mientras dormía, pocas semanas antes del aniversario. Sin dolor, sin lucha. Solo un último suspiro acurrucado junto a la cama donde Lena le había estado leyendo la noche anterior. La bufanda roja todavía envuelta alrededor de su cuello. Pancake, el oso de peluche, escondido bajo su pata. Esperó hasta que todos se hubieran ido a dormir. Como si, incluso al final, no quisiera que nadie se preocupara. Lena no lloró al principio. Se quedó sentada a su lado durante horas, en silencio. Mientras la primera nevada de la temporada caía como plumas fuera de la ventana, Robert intentó hablar. Elise intentó consolarla. Pero no hay palabras cuando una parte de tu alma abandona la habitación. Pero lo que Axel dejó atrás no fue silencio. Era un rugido. Porque, aunque el perro había fallecido, el movimiento que él había impulsado acababa de llegar a Washington. La Ley K9 Valor, una nueva ley federal que lleva el nombre de Axel, propuesta, redactada y defendida por una coalición de antiguos adiestradores de perros policía, veteranos militares, defensores de los derechos de los animales y una niña que había cumplido 8 años pocas semanas antes. La ley prohibía sacrificar a un animal de servicio jubilado sin un plan de cuidados documentado, una revisión comunitaria obligatoria y total transparencia. Exigía a los departamentos proporcionar apoyo para la adopción a largo plazo y financiación para la transición médica de los K9 jubilados. No más sombras, no más salidas silenciosas. Aprobada en la Cámara de Representantes. Luego en el Senado, rápidamente, sin oposición. En la Cámara de Representantes, luego en el Senado, rápido, sin oposición, y en las escaleras del Capitolio, mientras se firmaba el proyecto de ley, Lena estaba de pie junto al podio, sosteniendo una foto de Axel con su bufanda roja. Las cámaras disparaban. Los políticos aplaudían. Pero lo único que importaba era el pequeño susurro que ella pronunció al viento. No dejamos que te olvidaran. De vuelta a casa, algo más había cambiado. En la escuela primaria local, donde Lena había escrito un breve ensayo titulado El perro que no se rindió con nosotros, se había inaugurado una estatua de bronce. Representaba a Axel de pie, no perfecto, no sin cicatrices. Tenía una oreja caída y una pata rígida, pero la cabeza alta y los ojos valientes mirando hacia el camino nevado. Y a su lado, congelada para siempre en el tiempo, una niña con un abrigo rojo y la mano apoyada en su lomo. Acudió gente de todas partes. Familias, veteranos, amantes de los perros, niños, trajeron flores, bufandas, peluches, y cada vez que alguien pasaba por delante de la estatua, se detenía. Algunos en silencio, otros llorando, otros asombrados por lo que un perro y una niña habían sido capaces de hacer. Y en el aniversario, con la nieve cayendo suave como el aliento, los Whitmore organizaron una tranquila vigilia a la luz de las velas junto al lago helado, sin discursos, sin cámaras, solo gente, solo recuerdos. Lena colocó un guante rojo en la base de la estatua y susurró: «Salvaste más que vidas. Salvaste la parte de las personas que aún creen hacer lo correcto». Mientras el viento soplaba entre los árboles, los copos se posaban suavemente sobre el pelaje de bronce. Sobre las manitas. Sobre el camino donde la historia había sido reescrita por una niña que se negó a mirar hacia otro lado. Y en aquella nevada, el mundo finalmente lo entendió. Axel no había sido olvidado. Axel se había convertido en leyenda.